participantes. Muy buenas noches, estimado doctor. ¿Me puede escuchar? Sí, correctamente. Sí te puedo escuchar. Correcto, doc. ¿Va a hacer uso de PPTs? Sí, por favor, si puedes autorizarme, porfa. Sí, doctor. Un momento. A ver, doctor. A ver. Correcto, doctor. Bien, haré la presentación y luego le cedo el uso de la palabra. Correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches, estimados participantes. El día de hoy, culminando el Diplomado de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Fernando Valverde Camán con el tema Derechos Humanos, Tratados y Organismos Internacionales que lo protegen. El doctor Fernando Valverde Camán es abogado, magíster y doctor en Derecho, embajador para la paz por la Federación Universal por la Paz. Cuenta con estudio de especialización, máster en Derechos Humanos, Sistema de Protección por la Universidad Internacional de La Rioja en España. Siguió cursos internacionales en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja. En el ámbito profesional, laboró en la Organización de las Naciones Unidas en misiones de verificación de derechos humanos y acuerdos de paz en Guatemala, como oficial jurídico de protección de derechos humanos. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, miembro de la Federación para la Paz Universal de Perú, miembro de la Federación Interamericana de Abogados, con sede en Washington, miembro fundador del Instituto de Derechos Humanos y miembro del Observatorio Nacional de Democracia Digital. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Correcto, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estimados participantes de este diplomado, señores miembros de B-Lawyer y asistentes que nos acompañan por las redes. Quiero, en primer lugar, darles mi saludo a todos y a la vez expresarles, ¿no?, mi satisfacción de poder volver nuevamente, pues, en participar en este evento con B-Lawyer. En la anterior ocasión no se pudo completar por las razones de orden técnico, ¿no?, que sobrevinieron. Pero hubo ya en fecha posterior, que acordamos, y por eso que estamos acá, nuevamente cumpliendo con todos para efectos de abordar el tema que tenemos programado para el día de hoy, ¿no? Derechos humanos, tratados y organismos internacionales que los protegen. Para ese efecto, he preparado algunas presentaciones y, sobre todo, que nos ayude a ir comprendiendo la trascendencia de este tema en el ámbito internacional. Y para eso he recurrido a esta cita del ex secretario general Boutros Ghali, que en una oportunidad, en uno de sus discursos, vinculados siempre al ámbito de los derechos humanos, cómo éstas deben protegerse, se planteó lo siguiente: ¿qué son los derechos humanos si no hay mecanismos y estructuras que aseguren su eficacia,
tanto en el plano interno como en el plano internacional. Entonces, esto nos lleva pues a plantear de que no solamente hay un desarrollo epistemológico de los derechos humanos, ¿no?, sino también filosófico, por ende, sino también lo vinculado a cómo los derechos humanos deben protegerse desde el plano estatista, ¿no?, así como desde el plano internacional. Pero el común que converge a ambas, en el sentido de la protección, es que lo que se busca es que haya toda una garantía de protección de los derechos humanos, sean estos vistos en el ámbito interno constitucional, por ejemplo, o sean vistos en el ámbito internacional a través de los sistemas que se han ido creando, ¿no?, a través del tiempo. De tal manera de que el temario que vamos a ir viendo comprende los puntos que se indican desde los sistemas de protección internacional de derechos humanos, los principales ámbitos normativos en el contexto internacional, el sistema universal y los mecanismos de protección, para llegar a algunas reflexiones finales. Si podemos tomar como un antecedente de cómo emerge la protección internacional de los derechos humanos, lo que también da surgimiento a un nuevo campo del derecho vinculado justamente en el ámbito internacional, es lo relativo a la protección de la dignidad y de los derechos y libertades fundamentales del ser humano. Es decir, se expande, ¿no?, a partir de esta configuración que se va estableciendo. Y el punto de referencia histórico, ¿no?, tiene que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y por lo tanto, ¿no?, el surgimiento de un nuevo orden internacional, ¿no? Es así como es que se crean las Naciones Unidas, ¿no?, en 1945, y a partir de ahí ya empieza a establecerse todo un camino, primero de lo que yo denomino como el plexo normativo en materia de derecho internacional de los derechos humanos con mayor fuerza. ¿Perfecto? Con mayor fuerza. Entonces, no solamente implicó toda una trascendencia la creación de la Carta de las Naciones Unidas con los objetivos globales que conocemos, sino que también ya iba trazándose este camino normativo de corpus juris de reconocimiento y de protección de los derechos humanos en el ámbito internacional. Y en este escenario son los estados que asumen este compromiso, ¿no?, de darle esta ubicación central a un nuevo sujeto de derecho en el ámbito internacional. Estamos hablando del ser humano. De tal manera de que en ese contexto el derecho internacional, ¿no?, se encuadraba dentro de los sujetos por excelencia, como es en el derecho internacional, por parte de los estados y por parte también de los nuevos organismos internacionales que comenzarían a emerger. Pero también entra a tallar un nuevo sujeto vinculado, obviamente, al derecho internacional de los derechos humanos. Entonces se producen grandes cambios. Emerge una nueva disciplina, emerge un nuevo sujeto de derecho internacional y emerge todo, pues, un plexo normativo
a través de las declaraciones, los tratados internacionales de los derechos humanos, tendiente a darle esta dimensión universal, mundial, de lo que debe respetarse y por ende protegerse los derechos humanos. Ya las lecciones de los horrores vividos pues en la Segunda Guerra Mundial y con las consecuencias que acarreó para la humanidad, ya no debía permitirse, ¿no?, en adelante que esto volviera a suceder. Por eso que se producen estos grandes cambios y en el plano de los derechos humanos, por supuesto que sí, ¿no? Muy bien. Entonces, dicho lo anterior, entonces es con la creación de la ONU que surge toda esta preocupación de la comunidad internacional, ¿correcto? Para construir un sistema de protección de los derechos humanos. Entonces, en este punto se da este avance. Pero acá también me quiero detener para poder precisar lo siguiente. No es que antes del 45 no existiera normas que permitan establecer como medios de protección para proteger los derechos de las personas. Lo había, pero carecía de fuerza, o la misma estaba limitada a la propia voluntad estatal. Me explico. Si por una violación que uno quisiera denunciar de sus derechos en el plano internacional, ponemos en el contexto, que no encontró garantía en el derecho interno, ¿correcto? Es decir, los tribunales o el sistema normativo no le garantizó, entonces pues uno quiere seguir luchando por lo que cree que es justo, ¿correcto? Y que se le respete y se garantice sus derechos en el plano internacional. Pero para esto, como las normas no correspondían a lo que conocemos hoy, entonces las normas, en pocas palabras, te indicaban de que si tú querías denunciar a nivel internacional, perfecto, a querer hacer valer tus derechos, tenías que plantear esta denuncia primero ante el propio Estado, ¿correcto? Entonces, frente a ese escenario, pues ponte frente a un muro de contención que tú le digas, en pocas palabras, que vas a denunciar a nivel internacional por haberse violado sus derechos humanos, al propio Estado. Entonces, pues el Estado mismo va a dar como resultado que te cierre las puertas, ¿correcto? Y no te permita que tú puedas ir al ámbito internacional. Todo esto cambia cuando se reconoce al ser humano como sujeto de derecho internacional, de tal manera de que ejerce sus derechos, ¿perfecto?, sin que pueda haber obstáculos o limitaciones, como ahora ya lo entendemos, ¿perfecto?, ¿no? De tal manera que en estos tiempos, como bien sabemos, el ser humano, cuando encuentra que hay vulneración de sus derechos y libertades, agota la vía interna, ¿no?, de acuerdo a las leyes y a los mecanismos constitucionales y legales que establecen, ¿correcto?, en el ámbito interno. Estamos pidiendo, en pocas palabras, tutela, garantía, ¿no?, protección, ¿correcto?, restitución de sus derechos. ¿Ya? Agotado esto, si no la encuentran, entonces se habilita para que pueda recurrir a la vía internacional. Y ya no está supeditado, condicionado a lo que un Estado le diga, mira, esto no pasa, porque lo digo yo, y ahí se cerró. En cambio, pues acá estamos hablando ya
de un ejercicio autónomo, independiente del Estado, como tal, porque si no, pues imagínense, pues, ¿no? Entonces volveríamos a lo anterior y eso, pues, sería una limitante para los derechos humanos. Por eso que hemos visto, ¿no? Varios años y décadas, cómo las personas que se han sentido lesionadas en sus derechos han acudido a la vía internacional, ya sea, por ejemplo, vía Naciones Unidas, ¿correcto? Vía universal o vía sistemas regionales, ¿no? Claro, se entiende que, eso lo podemos hablar también en adelante, que debe haber, ¿no? Haberse cumplido con el agotamiento, como regla general, pues, ¿no? El agotamiento de la jurisdicción interna, ¿no? De la jurisdicción interna. Entonces, de esa manera se habilita la jurisdicción internacional, universal, supranacional, transnacional, como creas ejercerlo en el ámbito de las Naciones Unidas o en el ámbito de los sistemas regionales respectivos de protección. Entonces, la fuerza, bajo esta comparación que quería hacer, someramente, nos va dando una visualización de cómo pues se ha ido construyendo este cuerpo normativo e institucional, ¿no? Claro, se toma fuerza, ¿no? Mayor fuerza, llámale a ello fuerza moral, ¿no? Fuerza jurídica, ¿correcto? A fin de que el ser humano cuente, ¿no? Con este respaldo de normas, corpus juris, ¿correcto? Y de mecanismos institucionales a nivel internacional, ¿correcto? ¿No? Muy bien. Seguimos. Entonces, con el surgimiento de la ONU, entonces se empezó a desarrollar esta nueva rama del derecho internacional de los derechos humanos, ¿correcto? De los derechos humanos. De tal manera que es a través de esta nueva rama que se han ido estableciendo todo un conjunto de principios, ¿correcto? Todo un desarrollo de fundamentos y todo un desarrollo del contenido, ¿no? Normativo en el ámbito pues, de los derechos humanos a nivel internacional, así como, ¿no? Las instituciones, podemos llamarlas procesales, del cual pues se recurre en el ámbito internacional cuando uno quiere plantear su caso ante los organismos internacionales. Ya lo vamos a ver en adelante, pueden ser órganos de protección de derechos humanos o pueden ser cortes de derechos humanos. ¿Correcto? Depende mucho del sistema a donde uno opte por recurrir. Muy bien. Bueno, el fundamento siempre está sostenido pues, en la dignidad humana, como bien sabemos. Algunas características del derecho internacional de los derechos humanos, pueden ahí observar la internacionalización, ¿no? Esta relación que va emergiendo pues, entre los estados y la comunidad internacional, la subsidiariedad, ¿no? Como una prelación, justo lo que hablábamos pues, de acudir a la vía, a los recursos internos que el ordenamiento prescribe. La irrenunciabilidad, claro, en tanto que los organismos internacionales pues, no hay declinación, ¿no? Jurisdiccional. Esta otra característica vinculada a la progresividad, ¿no? La manera como los derechos van a ir materializándose, ¿no? A través del tiempo y con el surgimiento y concreción de los derechos reconocidos. ¿Correcto? La socialización también es otra característica, un poco el tema de la horizontalidad, ¿no? En derechos humanos no debe entenderse pues, que hay una jerarquización, ¿perfecto? Sino es la horizontalidad que lo caracteriza, ¿no? Entonces, hay una característica de interdependencia, integralidad, complementariedad entre todos los derechos, ¿correcto?
por ese lado va, ¿no? El tema de la universalidad, bueno, ¿no? Es la globalización, ¿no? En principio, de los derechos humanos, ¿no? Reconocidos por los estados. En este sentido, también quiero precisar lo siguiente. Si bien es cierto, se invoca este principio de la universalidad en el debate, ¿no? Podemos encontrar diferentes posturas que apunten a que tal universalidad puede responder, ¿no? A estados determinados, porque hay otros estados en continentes que responden a otra realidad cultural. Entonces, hablamos del relativismo, ¿no? Cultural. Entonces, tiene pues otro tipo de sistema jurídico, otro tipo de cultura, otro tipo de valores, otro tipo de principios, que no necesariamente se integrarán, ¿perfecto? Tan igual como de otros continentes. Pero más allá de estos encuentros o desencuentros que pudieran sobrevenir, lo que ha hecho la comunidad internacional es sentar principios universales, fundamentos que debemos partir todos en el mundo y no se puede soslayar. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la dignidad, ¿sí o no?, de la persona. Claro, no puedes tú excluir, ¿correcto? Así sea, pues, un país asiático, un país musulmán, ¿no? País árabe, ¿no? Porque todos partimos justamente del fundamento de los derechos sobre la base de la dignidad. ¿Entiendes? Entonces, hay principios base que se ha ido adoptando y son principios mínimos que partimos todos, ¿correcto? Obviamente ya en el desarrollo de otros derechos, pues habrá obviamente diferencias que marcarán justamente por este relativismo cultural, ¿no? ¿Perfecto? Bueno, sobre ese punto quería anotarles esto. Bueno, el tema de la interdependencia, que ya lo había hablado, el catálogo de derechos, ¿no? Este catálogo que se va expandiendo, ¿no? Ya no, cada época, históricamente, ha ido marcando el consenso, ¿no? En el reconocimiento de los derechos, por ejemplo, de los derechos individuales, los derechos vinculados, ¿no? A los derechos civiles y políticos. Después, por la propia evolución de la sociedad y los cambios en el mundo, en el orden económico, en el orden político, en el orden cultural, en el orden social, emerge como consecuencia de las revoluciones los derechos económicos, sociales y culturales, ¿correcto? Y después, ¿no? Emergen los derechos de tercera generación, vinculados pues al medio ambiente, al desarrollo, a la paz, ¿no? Al equilibrio, a la cooperación que debe existir entre todos como gran familia, que somos todos de este mundo, ¿correcto? Y de manera pues imparable, los derechos han ido también consolidándose, poniendo mucha atención en aquellos grupos más vulnerables dentro de una sociedad. Y donde, en principio, los estados deben poner atención en esta protección. Pero ya sabemos que en la realidad, ¿no? Esto es un proceso que todavía sigue trabajándose en muchos países y cada vez que creemos de que se avanza, al final puede detenerse y puede ser cuestionado la manera como ese Estado brinda realmente protección a los grupos vulnerables, ¿no? O no los brinda como tiene que ser. Por eso que la comunidad internacional también, desde la óptica internacional, ha puesto mucha atención cuando de por medio pues el Estado no protege internamente y la comunidad se ha pronunciado por, ¿no?, amparar derechos
justamente para estos grupos especiales, ¿no? Dentro de la sociedad. Pero bueno, así también ha venido dándose la evolución. Ahora ya en estos tiempos, pues es la era de la tecnología, como bien sabemos. Y miren, ve los derechos pues vinculados justamente a estos medios tecnológicos de las redes, ¿no? Entonces, cuando uno hace todo una revisión histórica del camino recorrido de los derechos, al final uno puede decir como el gran maestro Carlos Nino, jurista argentino, que una de las invenciones que el hombre ha creado en la humanidad justamente es lo referido a los derechos humanos que se han ido reconociendo en el tiempo, en el tiempo. Esto nos confirma cómo derechos que se fueron reconociendo, ¿no? Nunca más, pero nunca más, esos derechos, ¿no? Se derogaron. Nunca, nunca. Los derechos llegaron, se consolidaron, ¿correcto? Y los derechos han seguido avanzando. Entonces, la inderogabilidad, ¿no? En materia de derechos humanos, no es un patrón común de aquellos que se han ido consolidando por la generación. Estoy hablando de las etapas cíclicas. De tal manera, si me permiten, de que si en estos tiempos, por ejemplo, ¿no? Cualquier acto de poder manifestado en el cambio de constitución, de leyes, ¿no? Tentara suprimir, en concreto, derechos, ¿correcto? ¿Ya? Ese acto sería nulo de pleno derecho. ¿Perfecto? De pleno derecho, porque es inaceptable que pueda desconocerse derechos humanos que históricamente se fueron consolidando por los estados, se fueron constitucionalizando, se fueron juridificando, ¿correcto? Se fueron positivizando por un acto de voluntad de quien está en el poder de turno, no puede desconocer estos derechos. Y si en caso lo hiciera así, tarde o temprano, ese pronunciamiento a nivel internacional desconocerá, porque definitivamente pues, es incompatible con justamente lo que representan los derechos humanos dentro de una evolución y desarrollo de la sociedad. ¿Perfecto? Y ahí está el fundamento de la dignidad que hablábamos, definitivamente. Por lo tanto, la obligación de los estados siempre va a ser el de cumplir, respetar, garantizar los derechos. ¿Correcto? Más allá de que podamos encontrar casos que efectivamente, ¿no? Podemos decir, no han cumplido, no han garantizado, no han investigado. Efectivamente, efectivamente. ¿No? Pero ahí hay una responsabilidad, ¿no? A nivel, pues, internacional por parte de ese Estado, porque siendo parte del orden internacional, del orden público internacional, ser parte de la comunidad internacional, es que todos los estados pues han asumido obligaciones de cumplir dentro de sus países. Y esas obligaciones, entre otras, justamente pues es el de respetar los derechos humanos ¿de quién? De sus habitantes. Entonces no puede ser pues que el Estado mismo pues ¿no? abdique de esto y se convierta pues en un represor. Eso totalmente es incompatible con todo lo que ya venía sostenido. ¿Perfecto? Bueno, otra característica es en cuanto a los límites de los derechos humanos. Y en ese sentido, debe quedar claro pues que estas limitaciones, como bien sabemos, se refieren a las restricciones que pueden darse en torno a los derechos. Lo que se cuida en el ámbito internacional, en el sentido que, por ejemplo, dicen, bueno, se puede, en concreto, suspender los derechos, limitar los derechos, ¿correcto? Pero en principio no todos los derechos, pero determinados derechos, ¿ya? Y por otro lado, esa suspensión tiene que estar motivada,
justificada por el Estado, de acuerdo no a sus leyes internas, porque se entiende que esa es la justificación, sino de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos. En ese sentido, hay un seguimiento, ¿no?, por parte de la comunidad internacional, de los organismos de derechos humanos, a fin de que el Estado lo que decida en un tiempo determinado, ¿perfecto?, ese derecho, si bien es cierto, se suspenda, pero los demás se cautele por su ejercicio y su plena vigencia. ¿Perfecto? ¿Ya? Entonces, ahí hay que tenerlo claro, que si bien es cierto, la limitación puede darse, pero esto no significa pues que tiene carta abierta quien está pues en el poder y quien decide con todas las consecuencias que puede acarrear. Esto definitivamente que no, ¿no? Entonces debe estar motivada, justificada, tiene que haber una razón, una proporcionalidad de por qué, etcétera, etcétera. Son todos esos aspectos que se debe considerar en ese sentido. Bueno, estas son algunas de las características, estimados participantes. Por supuesto que pueden haber otras más. Sobre este punto, si me permiten, voy a un ratito, ahí está. Sobre este punto, tiene que ver con la actividad, digamos, a nivel interna, de la manera como se protegen los derechos, ¿no?, que ya lo veníamos hablando. Entonces, ahí resaltamos que la actividad primaria de protección recae pues sobre todas las autoridades nacionales, de acuerdo al mandato constitucional preestablecido, cada uno en su rol de lo que la Constitución le ha asignado, ¿correcto?, y al cual el ciudadano siempre acude, ¿correcto?, a estas instituciones. Estamos muy bien. De tal manera de que, acudido a estas instancias primarias, estatales, locales, nacionales, como tiene que ser, porque para la comunidad internacional debe quedar, ha señalado lo siguiente: la protección natural es en el ámbito estatal, no lo es en el ámbito internacional. No debería conocer el ámbito internacional aspectos que lo debe resolver el Estado con sus ciudadanos, de acuerdo a sus leyes, ¿correcto?, de acuerdo a sus procedimientos, ¿no?, establecidos. Ahí debe resolverse, ¿perfecto? No debe tomarse como que se tenga que acudir a la vía internacional como una instancia más, ¿perfecto?, ¿no? Entonces, pues a veces se confunde y dice, pues, no, es como un juicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, la Suprema, no te preocupes, vamos a la cuarta instancia. La cuarta instancia que interpreta, ya es los organismos internacionales. Y eso no funciona así. De esa manera no funciona. ¿Correcto? Ya vamos a ir entendiéndolo cuando hablemos un poquito más, ¿no? De tal manera que acá hemos indicado la actividad primaria de la protección, entonces recae sobre las autoridades nacionales. De ahí que los mecanismos internacionales de protección son de carácter subsidiario, si queremos llamarlo complementario, ¿no?, toda vez que la responsabilidad principal, como hemos dicho, ¿no?, de garantizar, pues está en el ámbito de los estados. Por eso que cuando observamos, ¿no?, el comportamiento, la actuación, el funcionamiento, ¿no?, de nuestras instituciones, y vemos que está a la altura de lo que la Constitución y los tratados de derechos humanos señalan, y protegen, tutelan, amparan, defienden a esa persona o a ese grupo social, entonces nos sentimos contentos. Perfecto, por supuesto que sí, ¿no? Invócale a ello justicia, me restituyeron mi derecho, me ampararon, me protegieron. Podemos hablar de un Estado constitucional de derecho, podemos hablar de un Estado que defiende los derechos y las libertades, se defendió sobre la base de la dignidad. Nos sentimos felices, por supuesto que sí, ¿no? Y podemos confiar en nuestra democracia, ¿sí o no?
democracia, nuestro Estado basado en las instituciones. Entonces yo tengo credibilidad en mis instituciones, como ciudadano, ¿no? Como ciudadano. Entonces, pero cuando esto no es así, entonces ya sabemos las consecuencias que acarrea, ¿no? En muchos casos, y por lo tanto, pues se recurre ante todo este sistema que se ha ido estableciendo conforme lo vamos a ver. ¿Perfecto? Muy bien. De tal manera de que hoy podemos entender de que hay todo un sistema internacional de protección de los derechos humanos. Este sistema se da, ¿no? Primero, con el surgimiento de la ONU, es el sistema universal, ¿correcto? Es el sistema universal, ¿no? Y del sistema universal se desprende los sistemas regionales que se han ido construyendo, ¿no? En diversos continentes. ¿Perfecto? ¿Ya? Entonces, de tal manera que ahora, pues, comprendemos, ¿no? De que hay, pues, sistemas regionales de donde uno puede, como ciudadano, si pertenece, ¿no? A ese continente, es parte de ese continente, recurrir al sistema regional que corresponde, sea sistema, pues, interamericano, si es continente americano, si es europeo, ante el sistema europeo de derechos humanos, si es africano, ¿no? Ante el sistema de protección africano, e inclusive estamos hablando también de surgimiento del sistema regional de protección de derechos humanos en el continente asiático. Asiático, sí, sí, aunque les llame la atención, pero también pues hay todo un camino, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, más allá del sistema universal, por supuesto que sí, los países siguen con este proceso de ir creando mecanismos, ¿no? De carácter institucional que tienda a la protección de derechos humanos. O sea, no solamente se crea la base normativa, ergo de los tratados respectivos de derechos humanos, sino también estos mecanismos institucionales, llámale órganos, ¿no? De protección, perfecto, o de tribunales que pueda el ciudadano, pues, acudir de acuerdo a cada sistema, cómo se va configurando, ¿no? Así que eso también es muy importante. El común de lo que te decía, pues, al comienzo, es la garantía de los derechos, ¿no? Que estos sistemas brindan ante aquel ciudadano o grupo de personas que recurren, ¿correcto? Ante esa instancia. Ahora, en materia de derechos humanos, ahí les he señalado de que, en principio, cuando los estados celebran tratados, de estos tratados emerge para las partes todo un conjunto de obligaciones mutuas y de derechos a cumplir, de acuerdo al tipo de tratado que se haya celebrado. ¿Perfecto? ¿Ya? En materia económica, materia comercial, materia cultural, materia científica, lo que se adopte entre los estados. Pueden ser tratados bilaterales, en tanto que intervienen dos sujetos de derecho estatales, o pueden ser tratados multilaterales, donde pues obviamente estamos refiriendo a más de dos estados. ¿Correcto? Muy bien. Sin embargo, cuando hablamos de tratados de derechos humanos, acá fundamentalmente, ¿no? Resalta los derechos humanos de las personas, de los individuos. Y por lo tanto, le toca al Estado, ¿no? Asumir obligaciones. ¿Correcto? Asumir obligaciones. Porque obviamente el Estado no tiene derechos, pues, no tiene derechos humanos, porque es un ente abstracto. ¿Quién lo tiene? El ser humano.
¿Sí o no? Entonces, ¿qué le toca al Estado? Asumir las obligaciones en el cual se ha comprometido. ¿Perfecto? Y estos tratados han sido suscritos ante la comunidad internacional, ante los organismos internacionales. O sea, no solamente hay un compromiso de carácter jurídico, sino un compromiso moral, ¿no? Claro, ¿no? Justamente pues de proteger y de garantizar pues que no se va a violentar los derechos, ¿no? Y las libertades fundamentales de las personas. Al contrario, debe entenderse que los tratados es una agenda pública de los estados. Es una agenda pública en la que los estados no basta únicamente con decir yo me comprometo, ¿no? Sino en decir voy a dictar políticas públicas, voy a dictar leyes, voy a dictar políticas públicas que coadyuven a que los derechos que se está reconociendo y que están en nuestro ordenamiento jurídico interno, perfecto, sean concretados en bien del individuo, en bien de los grupos, en bien de la sociedad. ¿Perfecto? Entonces, en ese sentido, es una agenda pública de compromiso, ¿perfecto? Es una agenda que los estados asumen y que cada gobierno que llega al poder debe dar continuidad de esa agenda, ¿perfecto? De esa agenda adoptada en el ámbito internacional, ¿correcto? En el ámbito internacional. Entonces, cuando vemos, pues, tratados de derechos humanos, justamente porque los estados, pues, lo han escrito como sujeto de derecho y donde han expresado su intención, su voluntad de justamente suscribir ese tratado por todo lo que representa. Y lo han hecho pues ante veedores o testigos internacionales, que son los otros estados, que es la comunidad internacional. Entonces pues uno agarra el lapicero y dice, me comprometo. Ese es el mensaje. El Estado no va a violar los derechos, al contrario, va a desarrollar en bien de la sociedad. ¿Sí o no? ¿Ya? Por eso que cuando nos damos cuenta que los estados, a través de los gobiernos, incumplen estos tratados internacionales, pues genera una serie de consecuencias, ¿no? No solamente pues devastadoras en el ámbito interno, sino pues a nivel internacional. Perfecto, por las implicancias políticas, por las implicancias diplomáticas, por las implicancias económicas, ¿no? Entonces, ese Estado, ¿qué? Así es, pero por culpa justamente de las violaciones a los derechos humanos que ha cometido. ¿Correcto? Que ha cometido. Basta que un agente público en el rol que tenga de autoridad o de funcionario lesiona derechos, ¿no? De las personas, de los ciudadanos, de los niños, de las mujeres, de los ancianos, etcétera, etcétera, ¿no? Tarde o temprano ese Estado puede ser responsable ante la comunidad internacional por la decisión que se tome por los órganos de protección al haberse comprobado la violación de los tratados de derechos humanos del cual se comprometieron. ¿Sí? Entonces tiene pues una serie de implicancias, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, el objetivo es la protección de los derechos de las personas pues frente al Estado, como ya lo veníamos sosteniendo. ¿Perfecto? Hay unos principios siempre vinculados al tema de los tratados, es el pacta sunt servanda, ¿no? Y la buena fe, ¿no? La bona fide, ¿no? Se conoce también en el ámbito internacional, ¿no? El artículo 26 de la Convención de Viena, pues que habla todo tratado en vigor, obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Solamente acá hago hincapié en lo siguiente. El pacta sunt servanda es un principio y debe ser entendido, es un principio de derecho, ¿correcto? Así como el de la bona fide, ¿no? Entonces, por lo tanto, no pertenece, ¿no? O sea, nadie es dueño de ese principio.
Claro, lo digo porque dice, no, eso es un principio para un servanda de contratos. En materia civil, dice, no, es un principio que se aplica en el ámbito privado y en los contratos, es otra cosa. Pero igual acá, es un principio que se aplica cada vez que también se adopta un tratado pues, internacional. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, hay que tener también en cuenta de que todo tratado, ¿no?, internacional pues, debe dotarse de una pues, mayor eficacia jurídica, conforme hemos señalado en sus alcances normativos, ¿no? En ese sentido, serán los estados que establezcan dentro de sus normas el mecanismo de reconocimiento del tratado suscrito por el Estado a nivel internacional en el ámbito interno. ¿Perfecto? ¿Ya? Entonces, estos mecanismos viabilizarán su eficacia y se constituirán automáticamente en ser parte del derecho interno y por lo tanto se insertan dentro del ordenamiento jurídico y por ende dentro de la jerarquía de normas. Perfecto. Eso lo adopta pues cada estado, ¿ya? Mediante los mecanismos de acuerdo a la manera como constitucionalmente va trazando su disposición. Perfecto. Pero esa parte también es interesante porque, claro, una vez que los estados siempre, ¿no?, tienen esa voluntad de firmar tratados de diversa índole, ¿no? Entonces, pues esos tratados tienen que tener sus efectos, ¿entiendes? Si son pues favorables para el Estado, como lo estamos viendo en todo campo, y más aún en derechos humanos, pues la misma debe ser una muestra de que se va reconociendo estos tratados que han sido suscritos de acuerdo a los tratados en materia de, que regulan los tratados a nivel internacional. Por eso que hacíamos mención en ese sentido. Pero también hay algo importante. Si tú, como Estado, suscribes un tratado de derecho internacional, que te quede claro ante la comunidad, que te quede claro entonces que estás aceptando que haya una supervisión internacional. Perfecto. Que haya una supervisión internacional bajo la modalidad o mecanismo que se dé. Estamos. De tal manera de que la comunidad internacional monitorea justamente pues, el cumplimiento a través de sus órganos respectivos de cómo va ese tratado, ¿no?, materializándose en lo que el Estado se comprometió, ¿correcto?, en materia de derechos. ¿Correcto? ¿No? Entonces, por ejemplo, en materia de derechos individuales, por ejemplo, los derechos civiles, los derechos políticos, ¿correcto? El Estado, cómo ha actuado cuando ha surgido este ejercicio de derechos, ha cautelado, ¿no? El Estado no debe intervenir en ese tipo de derechos, ¿no? Por supuesto, no se abstiene de su posición, pero cautela, garantiza, actúa donde corresponde, ¿no? Supervisa, protege, investiga el Estado. Pero también permite que la supervisión pues, pueda los organismos, ¿no?, evaluar, ¿no?, si ha habido el cumplimiento adecuado y la mejora y la progresividad. Más aún en los derechos económicos, conocidos como los DES. Bueno, que estos son pues, derechos programáticos, ¿no? Si en el primero el rol del Estado es de abstención, en el segundo, en los DES, ¿no?, acá pues es sí más activo, porque justamente tiene que ver con derechos de naturaleza económica, social y cultural vinculada pues al bienestar, ¿no?, de las personas y del pueblo. Entonces, cuando yo te hablaba que los tratados representan una agenda pública, entonces es también en los DES que se debe ver la materialización, ¿perfecto?, de estos derechos, ¿no? Ahora, claro, hay todo un debate, ¿no? En algún momento, pues, que dijo, un principio en materia de los DES, por ejemplo, es la progresividad de los derechos. Correcto, sí, es la progresividad, pero ¿eso qué cosa implica? Entonces, cuando el Estado tenga voluntad, tomará medidas para concretar estos derechos económicos, sociales y culturales, pero ¿cuándo será eso?
No, eso no tiene compás de espera. La progresividad implica que el Estado debe diseñar, ¿no?, políticas públicas, políticas estatales que tiendan pues a implementarse con los medios y recursos que cuenten para que estos derechos pues sean una realidad, progresivamente, paulatinamente, pero que el ciudadano pues diga al final, mire, entre lo que no se hace nada, al menos el Estado adoptó, ¿correcto?, una medida, perfecto, una ley, ¿no?, que ha permitido pues un beneficio, una mayor atención para las personas vinculadas al ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales. ¿Correcto? Entonces, en ese punto también hay que tener en cuenta el rol que juegan los organismos de supervisión. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, sobre este alcance, bueno, yo ya lo venía también diciendo, vamos. Esta parte es importantísima, si me permiten, tiene que ver con la estructura del sistema de protección internacional. Pueden observar dos cosas. Primero, si yo hablo de la estructura, estamos refiriéndonos a todo el sistema, a todo el sistema. Ya te hablaba de que se partió primero con la configuración de un sistema universal y de ahí siguió todos los sistemas regionales. Entonces, esta estructura es aplicable para todos. La estructura está compuesto de, por un lado, tienes normas internacionales, por otro lado, tienes organismos internacionales, y por otro lado tienes procedimientos internacionales. En el primero tienes todo tipo de instrumento jurídico normativo en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?, conocido por todos, ¿no?, y los pactos internacionales de derechos humanos, ¿no?, que se subdivide pues en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto de los DESC, ¿no?, al cual hacía alusión. Y bueno, y a nivel regional también, ¿no?, tenemos, por ejemplo, la Declaración Americana, en el caso del continente nuestro, ¿no?, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cuando yo resalto esto de las normas, someramente, perfecto, te abre un camino, ¿no?, normativo, porque, claro, porque tú dices, profe, si efectivamente es el tema normativo principal, de ella se deriva todo un conjunto de convenciones específicas, ¿no? El desarrollo normativo se va a seguir expandiendo, ¿perfecto? Trazado lo general se expande, ¿no?, específicamente. Entonces se han venido dando diferentes convenciones, ¿no?, específicas por materias, protegiendo derechos vinculados justamente a lo que te hablaba anteriormente de los grupos vulnerables. Por eso que encuentras convenciones específicas vinculadas pues a la protección de la niñez, vinculado a la no discriminación, ¿correcto?, vinculado, ¿no?, a la no violencia contra la mujer, vinculado al tema de la incapacidad o de la discapacidad, ¿no? Entonces ahí te vas dando cuenta que hay todo un desarrollo de ese plexo normativo que te hablaba, o como también se llama, de ese desarrollo vía corpus juris, ¿no?, en materia de derechos humanos. Entonces, eso es un campo muy amplio, muy amplio. Dos, en el tema de los órganos internacionales, es interesante también. Ahí les he puesto, de manera general, ¿no?, pueden darse desde los comités, así se denomina, ergo Naciones Unidas, comités, ¿no?, de protección de derechos humanos, ¿no?, Comité de Derechos Humanos, que lo vamos a ver en detalle también en adelante. También se puede mencionar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿perfecto? ¿Ya? Y a nivel del continente nuestro, pues por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, cuando hablamos de los órganos internacionales, nos estamos refiriendo a los órganos de protección de derechos,
¿no? Y estos órganos pueden oscilar, como has podido observar, desde comités, consejos, comisiones, cortes, de acuerdo a la estructura de cada sistema, ¿no? Cómo ha ido, pues, adoptándose de la mejor manera para su funcionamiento en materia de protección de derechos humanos. Cada continente, como bien saben ustedes, pues es una realidad, ¿no? Institucional, su sistema de justicia, ¿no? Entonces no podemos necesariamente decir, pues, que lo que se aplica en el continente A debe ser igual en el continente B. Y por lo tanto, también debe ser igual el continente C. No lo va a ser igual nunca. Nunca. Nunca, ¿no? Justamente por las razones que confluyen estos sistemas, ¿no? Bueno, solamente abro un paréntesis, solamente un poco para recordar de que, en alusión a lo que estoy hablando, esto, ¿no? Acuérdate, por ejemplo, que en el campo del derecho en general, hay familias jurídicas, ¿no? Hay sistemas jurídicos, ¿no? Desde el civil law, el common law, ¿no? El derecho consuetudinario, ¿no? El sistema teocrático, ¿no? El socialista, ¿no? Entonces, claro, entonces si hay estas familias, de la manera como se han ido dando históricamente, ¿no? Y han mantenido todo una vigencia, y así han ido construyendo derecho, perfecto, para los pueblos en la cual regía. Entonces, pues, cuando hablamos justamente en materia de derechos humanos, a través de los organismos internacionales, y lo mencionábamos por los continentes, ¿no? Entonces, pues, cada continente representa todo, pues, un sistema institucional, sistema legal, sistema judicial, ¿no? Sistema constitucional vinculado a los derechos, y por lo tanto, pues, el sistema internacional. ¿Perfecto? Muy bien. Y tres, los procedimientos internacionales, que tiene que ver justamente con los procesos, ¿no? Que se siguen en el ámbito internacional. ¿Correcto? ¿No? Esto puede darse desde que ya empieza una denuncia, ya con mirada internacional, una queja, ¿no? Reclamaciones, ¿no? Informes que se pidan, o opiniones consultivas, ¿no? U opiniones consultivas. ¿Perfecto? ¿No? Entonces, ahí también se abrirá todo, pues, un procedimiento que debe seguirse de acuerdo a la normatividad que lo rija. ¿Perfecto? ¿No? Y donde, pues, las partes podrán comparecer y hacer valer, ¿no?, sus derechos de aquello que se está reclamando. ¿Correcto? Muy bien. El otro punto, antes que me olvide, es, un poco retrocediendo a las normas internacionales, nos había omitido que dentro de estas normas internacionales viene tomando mucha fuerza lo que también se conoce como el soft law, ¿no? El soft law, este derecho blando, ¿no? Este derecho que, si bien es cierto, no es norma jurídica obligatoria, ahí está, pongámoslo así, ¿no? Pero sigue siendo una guía, sigue siendo una orientación, y sigue siendo un referente para los estados que lo invocan, el soft law. Llámese a través de principios, llámese a través de códigos, llámese a través de directivas, ¿no? Que cada día van tomando fuerza por los tribunales. Sí, 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 por supuesto. O sea, lo invocan, justamente porque sirve como un parámetro, ¿no? Interpretativo, ¿correcto? Entonces, inclusive, hay un debate porque dicen, pues, entre los tratados, ¿no? El hard law frente al soft law, resulta que el soft law al final, pues, como que tiene más consenso, ¿no? Frente al hard law, que es debiendo ser, pues, con más fuerza, obligatorio, todo, ¿no? Pero lo otro va tomando también mucha fuerza por lo mismo que va siendo
invocado y va generando mayor consenso de aceptación. Así que esa parte también es bien interesante. Bueno, estos son los sistemas de protección, en concreto los universales y regionales. Hay un cuadrito que he preparado. Ahí está. Este esquema también es muy interesante. Miren, puede ayudar finalmente para comprender. Por ejemplo, dentro del sistema universal, entonces podemos ubicarnos de que está compuesto por instituciones, 1, 2 por instrumentos jurídicos y 3 por mecanismos. ¿Correcto? Instituciones, instrumentos, mecanismos. El tema de instrumentos jurídicos, en concreto nos referimos a las normas internacionales. Punto. ¿Sí o no? ¿Ya? Declaración, pactos, convenciones, etcétera, etcétera. Estamos. 2. En cuanto a las instituciones, ¿no? En el plano de la ONU puede venir, también lo habíamos mencionado, de los comités de protección de derechos, de el Consejo de Derechos Humanos y también ahí te he puesto del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Es decir, todo órgano de Naciones Unidas establecido y que proteja derechos humanos, estamos hablando que esa es uno de los órganos que cumplirá esta protección de acuerdo a su competencia. A propósito, en el tema de las instituciones, como estoy mencionando ahora en Naciones Unidas, miren, es vasto, es bien vasto, bien amplio los órganos de protección, ¿no? O sea, y es bien complejo porque tiene pues hay como una maraña de órganos que te puedes perder en el laberinto. Tantos órganos que tiene Naciones Unidas, pero que han ido marcando pues, pronunciamientos, decisiones muy importantes, siempre pues, supervisando y monitoreando a los estados en el cumplimiento de estos instrumentos internacionales. Bueno, y de los mecanismos, como te mencionaba, esta se refiere pues, a los procedimientos que se debe seguir a nivel de los comités, pero también deben saber que dentro de los mecanismos de protección también se establece la conformación de relatores especiales en materia de derechos humanos, que las Naciones Unidas, ¿no? Conforma y designa, ¿no? A funcionarios, expertos en derechos humanos para que se encarguen de una relatoría temática de un derecho o de un grupo de derechos determinado. Entonces también ahí es una forma también de contar con estos informes de los relatores que también dan seguimiento, ¿no? A los estados y cómo estos vienen cumpliendo los tratados de carácter internacional en materia de derechos humanos. ¿Perfecto? Bien. Ahora, en el caso del sistema interamericano, por ejemplo, ¿no? Seguimos el mismo esquema. Sí, nos ayuda. Sigue el mismo esquema, ¿no? Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos está compuesto por instituciones, instrumentos jurídicos, mecanismos. En el caso de instituciones, por ejemplo, tienes desde, como bien sabemos, los dos órganos de protección, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Punto. Ahí está. Perfecto. ¿Ya? En el caso de los instrumentos, bueno, ya sabes, desde la Convención Americana de Derechos Humanos, el protocolo adicional de la Convención y los demás instrumentos regionales que se han venido adoptando. ¿Perfecto? ¿Ya? Y en cuanto a los mecanismos, de la manera como van a funcionar estos órganos de protección, dependiendo de su mandato, corresponderá desde realizar visitas in loco a los países para ver la situación directa de los derechos humanos, ¿correcto? La observancia, las inspecciones y por lo tanto las verificaciones. En el terreno mismo, en el lugar mismo. ¿Correcto? ¿Ya? También se establecen informes como resultado de las investigaciones que se han encontrado en materia de derechos humanos. ¿No? Hay opiniones consultivas, por supuesto que sí, es un mecanismo, como bien sabemos, ¿no?
y bueno, también están pues las conferencias que puedan darse anualmente, siempre abordando tópicos de derechos humanos en las Américas. ¿Correcto? Entonces ahí tienes todo un conjunto de mecanismos que se van desarrollando a nivel pues del sistema interamericano. ¿Perfecto? En cuanto al sistema europeo, aplicamos el mismo esquema, ¿no? Estructural, institución, instrumento jurídico, mecanismo. En el caso del europeo, instrumento jurídico es el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, documento principal, fundamental, ahí quedó. A nivel institucional, bueno, es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tiempo atrás existía una Comisión Europea de Derechos Humanos, pero después decidieron eliminarla, suprimirla y finalmente quedaron con un tribunal. Razones o motivos ya será materia de otra explicación, ¿no? Y por último, el tema de los mecanismos, está la labor de la función contenciosa y de la función consultiva. La misma que también es aplicada en el anterior, ¿verdad? Por supuesto que sí. Función contenciosa y función consultiva. Entonces ahí ya también queda claro cuáles son estos mecanismos que se van adoptando en el sistema europeo de protección de derechos humanos. Bueno, en esta parte pues hay todo, pueden observar, hay toda una enumeración de los principales normas de protección internacional de los derechos humanos, ¿no? Tanto en el sistema de la ONU como en el sistema interamericano. ¿Perfecto? Ya no lo vamos a mencionar, ¿no? Detallado, porque si no nos gana el tiempo, pero pueden ustedes observar claramente cuáles son esos principales instrumentos normativos a nivel internacional. ¿Perfecto? En torno a la protección a los grupos vulnerables, ya lo había hablado también al inicio, esta puede darse, esto es un ejemplo, ¿no? Por supuesto, eso es enunciativo, pueden haber muchas más, por supuesto. Mujeres, niños, ancianos, refugiados, desplazados internos, entre otros, ¿no? Entre otros. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, vamos a seguir avanzando, ya esta parte lo hemos también hablado. A nivel de la ONU, vean cómo está configurado el plano normativo, ¿no? En relación a lo que ya decía, desde la declaración, los pactos, ¿no? Los protocolos facultativos, ¿no? También, tanto de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de los DESC, ¿no? En materia económica, social y cultural. Acá tienen otro cuadrito también, bueno, que ya se hace un esquema desde el plano de Naciones Unidas y desde el plano interamericano. Acá, ¿qué es lo que debemos resaltar? Cuando les mencionaba que, por ejemplo, existe todo un conjunto de órganos de protección, esos órganos, en concreto, ¿qué supervisan? Entonces, decíamos, supervisan los tratados que los estados han suscrito en materia de derechos humanos. ¿Correcto? ¿Ya? De tal manera que pueden visualizar y entender que, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, ¿no? Ha sido creado por el Tratado de Derechos Humanos. Por lo tanto, su labor es supervisar a los estados en el cumplimiento de ese pacto firmado por los estados. ¿Quién se ocupa de esto? El Comité de Derechos Humanos. ¿Correcto? Y los subsiguientes comités, conforme pueden ver, ejercen también esta labor de supervisión de los estados en el tratado que han suscrito. El segundo comité dice el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entiende que supervisa el pacto de los DESC en concreto. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. ¿Correcto? Supervisa ¿qué cosa? La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. ¿Correcto? Y así sucesivamente van ustedes relacionando
por cada comité qué instrumento normativo internacional supervisa. ¿Perfecto? Supervisa. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. La supervisión implica que no solamente el comité se convertirá como, vamos a ponerlo así, como el malo de la película, en decirte eres un violador. O sea, no es ese el espíritu, ¿no? Sino que el espíritu es, ¿no?, coadyuvar a que el Estado pueda de la mejor forma implementar correctamente, ¿no?, el pacto o el tratado o la convención que se ha suscrito. Entonces, en ese sentido, el comité emite informes, emite recomendaciones, emite observaciones y te ayuda. Por supuesto que sí, ayuda a los estados. Hay que mirarlo y entenderlo así. Entonces, donde te tiene que decir, por ejemplo, mire, usted firmó este pacto, en ella se consigna derechos, ¿correcto? Lo que hemos podido ver, transcurrido el tiempo, es que el Parlamento no ha adoptado una ley que justamente tienda a que se proteja o se implemente o se garantice ese derecho consignado en el Tratado Internacional. Entonces, te hace ver la importancia de la trascendencia. Entonces, en pocas palabras te dice, mire, amigo Estado, ¿correcto?, debe dar prioridad a aquello que estamos mencionando porque desde la perspectiva del instrumento internacional debe concretarse, debe implementarse. ¿Correcto? Porque si usted no lo hace, entonces está encontrándose en una situación de desprotección, ¿correcto? Y esto puede traer consecuencias justamente por un vacío o una ausencia normativamente dentro del ámbito, pues, interno, ¿correcto? La otra, ¿no?, en relación al tema del derecho a la igualdad y que garantice la no discriminación. ¿Qué política, por ejemplo, recomendamos que se dicten políticas públicas? Usted me va a decir, Estado-Gobierno, hemos venido dando. Diremos, como comité, eso es incompleto, debe darse aún más mejores políticas públicas, ¿no?, tomando en cuenta estos principios rectores. Punto. Entonces, pues, el Estado se va con una agenda, bueno, ya saben lo que tiene que hacer. O sea, eso tiene que ver, pues, con la voluntad de los estados, pues, también, ¿no?, internamente. No digo que es inmediato, no es fácil, ¿no? Pero lo concreto es que tiene que haber siempre un órgano que justamente, pues, coadyuve a los estados. Y así se ha venido haciendo en las mejoras. Pero también cuando toca examinar casos donde el Estado, ¿no?, violó los derechos contenidos en los tratados que suscribió, entonces, bueno, el comité tendrá que pronunciarse diciendo, pues, acá usted violó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, acá usted violó el Pacto de Derechos Económicos, o acá usted violó la Convención Internacional contra la Discriminación, usted violó por la Convención Internacional de Protección contra los Derechos del Niño. Hay que decirle, pues, por supuesto, ese es el mandato y la competencia que le toca. ¿Sí? Pero no solamente te dirán lo malo que has hecho, porque ya les dije, no se trata de que uno, pues, sea el malo de malos, no, pues, eso no es el sentido, ¿no? ¿Correcto? Sino decir, bueno, mire, tenemos que decirle lo que hemos encontrado y a partir de esto hay una responsabilidad internacional. Por lo tanto, ¿no?, sugerimos, le recomendamos que se tomen las siguientes medidas. Entonces, viniendo ante ese escenario, pues, entonces el Estado las toma en cuenta y en un tiempo, ¿no?, que transcurra, tiene que enviar informes, dando cuenta de que
se suprimió la ley, se dictaron tales medidas, se indemnizó, ¿correcto? Se adoptaron este tipo de acciones, perfecto. O sea, ¿entiendes? Así fluye en el ámbito, pues, internacional en materia justamente de los órganos de protección de derechos humanos y la relación que tienen con los estados. Por eso que es un trabajo bien complejo, no es tampoco tan sencillo. Pero claro, uno va entendiendo cómo funciona, ¿no? El sistema, pues, internacional de Naciones Unidas. En el caso del sistema interamericano, ahí también es otro sistema, como ya veníamos diciendo, Corte Interamericana, Comisión Interamericana. Hay pues todo un reglamento, ¿no?, interno de la manera como trabajan los comisionados y los magistrados, y se basan todas sus actuaciones pues en este conjunto de instrumentos regionales en materia de protección de derechos humanos, ¿no? Sigue el mismo espíritu de la ONU en el sentido pues de la Carta de la OEA, la Declaración, la Convención y los demás instrumentos que se han venido dando pues a nivel regional, ¿no? Pues en ese sentido podemos ver un gran avance, por supuesto que sí, ¿no? Cada vez son tiempos de globalización. Si miramos la globalización positivamente, son tiempos en los que se van dando todo tipo de instrumentos que tienden a proteger, ¿no?, al individuo en su máxima expresión. Y eso está muy bien. Y cuando se producen estas afectaciones o violaciones y se acude al sistema interamericano, ¿no?, es en el sistema donde también, sea la Comisión o sea la Corte, ha venido dando una serie de informes, resoluciones, sentencias, medidas cautelares, ¿no?, supervisión de ejecución de sentencias, o sea, dando seguimiento a los estados por haberse demostrado la vulneración de los derechos de las personas. Y por lo tanto, pues, da seguimiento para que se ejecute y se pueda restituir o indemnizar, ¿no?, o tomar algún otro tipo de medida que se salvaguarde la afectación que ha pasado con esos derechos y libertades de las personas. ¿Ya? Perfecto. Bueno, ya en esta parte ya simplemente quiero cerrar señalando que hay dos mecanismos en el ámbito también internacional de Naciones Unidas, que son los mecanismos convencionales y extraconvencionales, ¿no? Mecanismos convencionales en tanto que estas se refieren al vínculo que existen de los tratados internacionales de derechos humanos, ¿correcto? Entonces, estos mecanismos se dan a través de los órganos y procedimientos. Entonces, ahí pueden ver mecanismos convencionales con base de tratados vinculantes a derechos humanos, conforme lo veníamos hablando. Pero también tenemos los mecanismos, ¿no?, extraconvencionales, ¿no? En ella pues se refiere con lo que denominamos que no hay tratado, ¿no?, en los mecanismos extraconvencionales, sino que estos mecanismos de protección vía extraconvencional viene como resultado de lo que el organismo internacional adopte internamente. Por ejemplo, en materia de resoluciones, por ejemplo, cuando vemos en Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no?, en la noticia dice, se reunió el día de hoy para ver el caso de la guerra Rusia-Ucrania. ¿Quién se reunió? El Consejo de Seguridad. ¿Qué acuerdo adoptó? Adoptó tales resoluciones. ¿Sí o no? ¿Estamos? Entonces, a eso se refiere. Son resoluciones que tienden justamente a poder adoptarse dentro del seno de los organismos internacionales. ¿Perfecto? Entonces, en el caso de la ONU, Consejo de Seguridad, la Asamblea General, ¿no?, entre otros organismos respectivamente. ¿Ya? Bueno, estimados alumnos, participantes, ya para cerrar, solamente quiero concluir diciendo lo siguiente. Primero, de que podemos resaltar de que
hay un gran avance en el ámbito normativo vinculado a la protección de los derechos humanos, ¿no? Este avance normativo, de acuerdo a lo que hemos visto, ha permitido ver de que son tiempos donde los derechos humanos siguen protegidos por las normas internacionales. Y cuesta arriba sigue avanzando en ese reconocimiento. ¿Perfecto? Prueba de ello son desde las declaraciones, los pactos y las convenciones. Y cada vez que se va aprobando nuevos instrumentos jurídicos, aumenta esa progresividad para bien del ser humano. ¿Perfecto? 2. Si bien es cierto, ¿no?, los órganos de protección en materia de derechos humanos, ergo, Naciones Unidas y a nivel de los sistemas regionales, ha representado un mecanismo de tutela y de garantía para el individuo cuando el Estado no le brindó protección en el ámbito interno, entonces los resultados han sido positivos porque se les han parado los derechos ante los organismos internacionales. Lo que podemos criticar, en un sentido constructivo, es que llevar un caso ante el sistema de protección internacional, ¿no?, implica una demora que puede, pues, variar dependiendo del caso y dependiendo del asunto que lo quieran someter a una decisión. Entonces, pues esto puede ser desde 6, 8, 9, 10 años, y en lo último, ¿no?, han pasado 19 años que se ha resuelto un caso en la Corte Interamericana. Entonces, la pregunta es, en esta circunstancia, ¿vamos a tener que esperar tantos años? ¿No? ¿Es una forma también de garantía en la espera de derechos humanos o es una forma también de que uno termina, pues, es protegido por el tiempo que pasa? ¿No? Por el tiempo que pasa. Y por último, uno de los obstáculos que se presenta, especialmente en América Latina, es que en el avance y la protección de los derechos humanos, cada vez que se produce este quiebre de reemplazar el régimen de jure por las dictaduras o el autoritarismo, expresiones de una represión contra los derechos humanos y las libertades. Eso es un retroceso en la que estos países se han apartado del sistema internacional de derechos humanos y por lo tanto exponen a que las personas sean vulneradas en todos sus derechos, inclusive hasta con la vida, como hemos visto varios casos a nivel internacional. Esperemos que esto, tarde o temprano, mejore la situación de los derechos humanos, porque es un reclamo de que todos buscamos que haya derechos para todos y paz entre los pueblos. Estimados alumnos, participantes, muchísimas gracias por haberme escuchado y, bueno, si hay alguna pregunta, con todo gusto. Gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor. En ese sentido, procedo a trasladarle las dos preguntas que han realizado por el medio de chat. La primera nos dice: doctor, buenas noches, disculpe, ¿cuáles son las instituciones y el procedimiento para interponer la protección de los derechos humanos en un caso concreto? Correcto. Y la segunda, ¿cuál? Pues son dos, me decías. ¿Cuáles son las instituciones y el procedimiento para interponer la protección de los derechos humanos en un caso concreto? Ah, correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, gracias por la pregunta. Sí, ya lo veníamos señalando en la explicación, pero de manera concreta es lo siguiente. Miren, en estos tiempos ya no es necesario que la persona que ha sufrido violaciones a sus derechos sea
o deba contar con un abogado. Ahora hay un medio de comunicación que permite que uno mismo, ¿no? Si tiene esa posibilidad de poder escribir, enviar un correo donde narre lo que le pasó en torno a sus derechos, ¿perfecto? Entonces será el comienzo de recibir esa denuncia que está haciendo un ciudadano de esta parte del continente. ¿Perfecto? Entonces, en concreto lo que quiero decir es que presentar una denuncia no requiere de formalidad jurídica. Ahí está. ¿Entiendes? O sea, como, ¿no? Si son pues estudiantes de derecho, como saben, pues plantear una demanda, ¿no? O una denuncia, ¿no? En términos jurídicos, pues hay toda una formalidad, ¿no? ¿Sí o no? ¿Correcto? Entonces, pero en materia de derechos humanos, cuando se narran, lo que vale acá son los hechos. Son los hechos. Y el que conoce su caso, dependiendo de cómo ha sucedido, podrá decir quién fue el responsable. Fue, por ejemplo, ¿no? Fue la policía, fue el alcalde, fue el gobernador, fue el ministro. ¿Qué le pasó? ¿Qué sucedió? Esos son hechos. ¿Perfecto? ¿No? Y por otro lado, ¿no? ¿Contará usted con algún medio que pueda corroborar lo que usted dice? Y por lo general también depende del caso, pues, efectivamente, ¿no? O sea, si hay algún documento que compruebe que hubo una medida en contra suya, ¿correcto? Pero si no lo hay por el momento, entonces evalúa si efectivamente hay consistencia en lo que está diciendo de hechos. Entonces, eso se envía vía correo, la comisión lo recibe, lo examina, ve los datos de la víctima, quién es la víctima, porque claro, uno pues se presenta, soy de Perú, mi nombre es tal, mi DNI, soy estudiante, soy trabajador, soy profesional, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que me ha pasado es lo que voy a indicar a continuación, ¿no? El día, pone la fecha, la hora, ¿no? En circunstancias que me encontraba, me pasó esto. Y quiénes fueron los que cometieron esta atropello a mis derechos, pues fueron las siguientes personas. ¿Sí o no? Que son autoridades, ¿no? Del Estado, según corresponde. Perfecto. Lo que pasa es que en la práctica, ¿no? Como las personas no conocen cómo se va a hacer el desenlace, entonces pues recurre al profesional del derecho. Uno. Dos, queda claro de que lo que te acabo de decir al comienzo es un ejemplo simple, pero por ejemplo, imagínate si estamos frente a una violación del debido proceso. Entonces ya son términos jurídicos más complejos, más fuertes, ¿no? De lo que ha pasado. Ahí sí tienes que contar pues con un abogado para que pueda plantear pues la demanda o el reclamo en términos jurídicos cabales, ¿no? Como tiene que ser. ¿Ya? Y esto va a nivel de la Comisión Interamericana. ¿Correcto? Ahí también por favor, no deben confundirse. ¿Eh? El caso en materia de derechos humanos a nivel del sistema interamericano se inicia a nivel de la Comisión Interamericana. Yo escucho, dice, no, mi caso yo lo he planteado ante la Corte. Pero si no ha ido a la Comisión, ¿cómo va a ir a la Corte? Primero tiene que ir a la Comisión. Pues la Comisión tendrá que evaluar si realmente se puede convertir un caso en la que se litigue contenciosamente pues contra el Estado. Perfecto. Además, la comisión lo que hace, pues, en primera instancia, entre otras medidas, ¿no? Notifica a las partes, notifica a la víctima, notifica al Estado y busca que haya una conciliación, ¿perfecto? Es una instancia conciliatoria, ¿no? Busca una conciliación debido a la gravedad de los derechos, ¿no? En muchos casos el Estado puede decir, efectivamente, pues reconocemos que ha habido pues estos excesos y lamentamos lo que ha pasado. Estamos aceptando esta violación a los derechos. La otra, que es la mayoría de veces, es que el Estado no reconoce nada. Y ni siquiera comparece. No, o sea, ni siquiera se sienta. ¿No? Dice, no, nada, no asisto, no comparezco. Entonces, pues eso va
tomándose en cuenta para que en adelante el caso llegue pues a la Corte, ¿no? Y es en la Corte que recién aparece el Estado defendiéndose cuando ya es muy tarde. Esa es la respuesta que podría dar. Correcto, doctor, muy completa su respuesta. La última pregunta es, en el contexto nacional y ante las graves acusaciones de vulneración a los derechos humanos en referencia a las protestas, ¿cuál sería la repercusión internacional de que el Estado peruano se aparte de los organismos de derechos humanos? Gracias por la pregunta, bien interesante también. Bueno, mire, bueno, lo que nos ha sucedido pues a nosotros en estos últimos años es terrible. Me van a disculpar, ¿no? Pero nos hemos expuesto, ¿no? Lamentablemente, bueno, somos del Perú, ante la imagen internacional. Y no para bien, sino para mal, ¿no? Para mal. Y entre otras, pues, han sido los momentos donde han habido manifestaciones, ¿no? Y lamentablemente, estas manifestaciones fueron perdiendo su esencia de lo que es una manifestación pacífica, deviniendo pues en una manifestación violenta, ¿no? Y cuando es una manifestación violenta, las consecuencias son imprevisibles. Miren, pese a que las fuerzas de seguridad se manejan con todo un protocolo, estamos hablando teóricamente, todo un protocolo, ¿correcto? De intervención, ¿no? Para controlar esas manifestaciones violentas, ¿no? Pero esto desbordó totalmente y trajo las consecuencias, pues como bien sabemos, de muertes, ¿no? Que han ocurrido durante todos esos momentos de la protesta. ¿Perfecto? Entonces, pues se vio pues a un Perú violentista, un Perú violador de derechos humanos por parte de la fuerza de seguridad, ¿no? Por el uso, ¿no? Excesivo y todo lo que las opiniones se dividían. Pero por otro lado, acá no hay culpables de un lado, acá hay culpables de los dos, porque también hubieron ataques contra la fuerza del orden. Inclusive quemaron a un agente de la policía, ¿correcto? Quemaron la camioneta, quemaron, ¿no? Agente de la policía, ¿no? Ahí también atentaron contra los soldados, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí ha habido pues un cruce de actos violentos con consecuencias para uno y a otro. Y claro, cuando intervienen los organismos internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Lo que se busca es cautelar de que el Estado, a través de la fuerza del orden, no cometan exceso y que utilicen, escuchen, las armas con lo que reglamentariamente les permiten como último recurso, no que a la primera maten a las personas, por favor. O sea, no podemos entender de esa manera, pero por favor, ¿cómo vamos a comprender que a la primera la fuerza del orden para controlar la manifestación saca la pistola y mata a la gente? No, eso es un último recurso, ¿no? Y además está prohibido el uso de armamento, pues, que tiende, porque pues, obviamente puede atentar contra la vida, ¿no? Puede acarrear, ¿correcto? Y lo que han venido pues utilizando son como medios que el reglamento les ha permitido, ¿no? Han podido utilizarlo dentro de esos parámetros permitidos. Pero, como digo también, hay corresponsabilidad, por supuesto que sí, ¿no? Y hay pues también denuncias que se han hecho por ambos lados, por supuesto que sí. Esto también nos hizo cuestionar en algún momento de que organismos internacionales llegaran al Perú y supervisaran. No solamente hablo de la ONU, la OEA, hablo de ONGs internacionales. Y en el levantamiento de información encontraron
de que habían muchos testigos, ¿no? Habían muchos evidencias de que habrían habido uso y abuso pues de la fuerza que se habría cometido, ¿no? Es lamentable lo de las muertes, por supuesto que no queríamos ver a nuestro país y menos a nuestros hermanos que cayeran de esa manera, pero son los efectos de esta manifestación desbordada en la que el Perú se vio pues contaminada por fuego, por violencia imparable. Entonces la pregunta es, en ese sentido, ¿eso es un derecho? O sea, a manifestarse de esa manera. ¿Sí o no? Porque la manifestación en principio debe ser pacífica y no debe ser violenta. Y menos pues que atente contra los derechos de la policía. Por el lado de la policía, ahora nos vamos por el lado de la policía, actuaron de acuerdo a su reglamento, ¿perfecto? ¿No? Sí o no, respetaron, supieron hacer uso proporcional de la fuerza o hubo un desborde. Y lo que resulta es que efectivamente ha habido pues un uso excesivo de la fuerza y así lo han emitido los pronunciamientos tanto de la ONU, ¿perfecto? Así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, todo esto generó pues una polarización, ¿no? Y bueno, el debate como siempre, ¿no? Hasta dónde pues el país puede retirarse, ¿no? Del sistema interamericano. En principio, no solamente el Perú, cualquier país lo puede hacer. Y ya hay muchos que lo han hecho. Si no, miren América Latina. ¿Sí o no? Pero el retirarse, primero que no es inmediato. Hay que seguir un procedimiento internacional que puede durar años. Lógico, ¿por qué? Porque hay que ir, ¿no?, a un procedimiento, hay que alegar, hay que sustentar, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que esos son, yo lo digo, pues, son coyunturales, ¿no? El momento. Es como, por ejemplo, cuando hablamos de la pena de muerte, ¿no? ¿Sí o no? Por momentos, ¿no? Vemos, pues, una violación, ¿no? Vemos un feminicidio. Entonces, pues, sectores de la opinión se levantan y dicen, pena de muerte. Y después pasa el tiempo y ya nadie habla de la pena de muerte. Claro. Entonces tenemos estas fiebres, ¿no? Por supuesto, ¿quién no va a estar de acuerdo en, no confundir lo que voy a decir, quién no va a estar de acuerdo en solidarizarse con ese acto cometido? Pero de ahí, pues, al extremo de reaccionar abruptamente y decir que tiene que darse la pena de muerte, dista mucho, definitivamente. Dista mucho. Porque además, pues, hay tratados de derechos humanos, miren todo lo que hemos hablado al comienzo, ¿no?, que protegen a todos, ¿no? Pues, salirse del sistema, pues, no es tan simple como se quisiera. Perfecto. Lo claro y concreto, ya para terminar, es que en relación a la pregunta, al final, las protestas cesaron para bien del país. Bueno, lamentable las víctimas, ¿no?, que cayeron. Y por otro lado, pues, ya nadie, la fiebre de salir del sistema, pues son coyunturales. Ya no ha pasado nada y ha vuelto a su normalidad. Y el Perú vive ahora la coyuntura de Toledo. Todo el mundo habla de Toledo. Ya no habla de otros temas, ¿no? Toledo, ¿no? Es que así pues, así es. Esa es la respuesta que podría decir. Gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor, por responder a las preguntas planteadas y así también por su excelentísima ponencia. Ha sido muy didáctica, muy interesante y esperemos contar con usted en futuros eventos.
Correcto, muy bien. Muchísimas gracias a Bill Lawyer, muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. Espero que les haya ayudado pues, esta disertación y lo mejor para ustedes. Muy buenas noches y bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches, estimados. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, estimados participantes. Eso ha sido todo por el diplomado. Recuerden que todavía pueden adquirir el certificado y que tengan un excelente miércoles.